Ongi etorria guztiak eta mila esker hitzaldi hontara gerturatzeagatik. Bienvenidos todos y muchas gracias por acudir a este evento. Como sabéis, vamos a hablar del proyecto Pylon Network. Y bueno, yo les voy a introducir. Nik aurkezpen txiki bat bakarrik egingo dut eta gero dakitenei utziko diet honi buruz hitz egiten. Bueno. Konplexua danez txuletarekin egin dut. Bueno, Pylon Network kooperatibentzat pertsonatik pertsonara energia ahalbideratuko duen iraultza deszentralizatua izango da. Egun merkatu elektrikoan hainbat agentek ez ditu zile bat hartzen energia berriztagarrien kooperatibak. Eta blockchain pertsonatik pertsonara P2P motako sare bat implementatuz, energia salerosketarako eta gobernantza banaturako abanguardia teknologikoa sortu nahi da. Pylon Network proiektuaren eta ereduaren implementazioa esplikatuko digute. Pylon moduko teknologia disruptiboak kooperatibetan erabiltzearen abantailak ere aztertuko dira, eta blockchain teknologia zer den eta algoritmo desberdinak azalduko dituzte. Kriptotxanponak, smart contractsak ere aitatuko dira eta hauen aplikazioak baita ere. Amaitzeko, galdera saio bat izango da, eta pentsatzen dut parte hartze handia izango dela. Bueno, besterik gabe, voy a introducir a las personas que hoy nos van a hablar. En primer lugar, de Clenergy viene Eugenio Moliner Querol, es graduado de Ingeniería Electrónica y Automática, está especializado en energías renovables y su función en Pylon, además de tareas de comunicación como la de hoy, está la del análisis y optimización de la parte electrónica y de las instalaciones solares. Por otro lado, está Alex López Morgado, voluntario de Goyener, cofundador de esta cooperativa de consumo de energías renovables, y debido a sus inquietudes por la mejora del modelo social, económico y energético, pues es el eslabón que une Goyener con Clenergy. Y sin más, pues vamos a ceder la palabra a besterik gabe, dakinei hitza utziko diegu. Mila esker. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Olaz, por la presentación. Gracias a la universidad también por cedernos esta magnífica sala. Y gracias a Alex también y al resto del equipo de Goyener por asistir a la presentación. En esta presentación voy a introducirles el origen de la startup Clenergy. Hablaré también de lo que es el proyecto Pylon Network. Después pasará Alex, que os explicará cuáles son los beneficios que puede aportar esta plataforma a cooperativas energéticas. Después daré unas pequeñas pinceladas de lo que es el blockchain y cómo lo aplicamos al proyecto Pylon. Y ya por último abriremos una ronda de preguntas para aquellos que quieran profundizar un poco más. Así que vamos a empezar. Bien, Clenergy es una startup que desde hace 3 años hemos estado desarrollando soluciones energéticas siempre enfocadas a mejorar pues, lo que es la eficiencia. Antes de explicar el proyecto Pylon Network, voy a presentaros un pequeño vídeo para que veáis pues, el nivel de friquismo que teníamos nosotros hace 3 años y cómo hemos ido siguiendo hasta ahora. Hi, we are Clenergy. Engineering at TU University here in Denmark, and I will think about how to sell Clenergy. Hi, I'm Gerard Bell. I'm from Spain. I'm studying electronical engineering, and I want to convert water into energy.
Hello, I am Agustin Roig from Spain. I am a mechanical engineer and I want to make possible Cleanergy. Bien, durante esos años, en los estudios de Erasmus, pues se nos creó la inquietud de obtener energía a través del agua. Ahora luego os explicaré cuál es el prototipo que nosotros hemos desarrollado. Pero bien, viendo así un poco la evolución, pues ahora vemos esta imagen y nos damos cuenta de que nos han escuchado, ¿no? Que esa visión, esa inquietud, esa pasión que nosotros hemos seguido durante estos años, pues parece que ahora pues, nos están escuchando. Volviendo al origen, esta es la unidad de almacenamiento de energía que está basada en tecnologías de hidrógeno, se llama Cleanergy Helios. Y bien, para quien no conozca el principio de funcionamiento de estos sistemas, lo que hace es aprovechar la energía proveniente de, en este caso, fuentes de generación renovable para realizar lo que es un proceso de hidrólisis del agua. Este proceso lo que hace es separar de la molécula del agua el hidrógeno del oxígeno. Lo que hacemos nosotros es almacenar el hidrógeno en unas bombonas de aire comprimido. Posteriormente, cuando se quiere obtener de nuevo electricidad, lo que se hace es revertir el proceso. Se introduce el hidrógeno junto con aire por una pila de combustible y este proceso genera electricidad y calor. Nuestra innovación desde Cleanergy ha sido el diseño del sistema de gestión de calor. Lo que hace es optimizar todo este residuo energético en forma de calor y lo que al final hace aumentar la eficiencia global del sistema. Esta batería, esta unidad de almacenamiento, la principal diferencia es que en una misma unidad podemos ofrecer electricidad y calor. Además, en un mismo espacio, puesto que estamos trabajando con hidrógeno y es un gas, lo que podemos es comprimir este gas y en un mismo espacio podemos tener diferentes cantidades de energía almacenada. Además, es un sistema muy útil para usuarios o clientes que necesiten la energía de forma sesional. Por ejemplo, un restaurante de una casa rural, por ejemplo, que tienen únicamente concentrado su consumo durante el fin de semana. Pues bien, con este sistema estaría generando hidrógeno durante toda la semana y en el fin de semana pues utilizaría todo ese hidrógeno generado para abastecerse de energía y de agua caliente. Esta es la idea de la batería, en la cual tenemos nuestro propio prototipo, pero fue cuando desarrollando este sistema vimos que necesitábamos conocer mejor los consumos de los usuarios donde iría instalada. Para ello creamos Metron. Metron es un dispositivo un monitorizador de energía, ¿no? Pero vimos en ese mismo tiempo que si solamente nos quedábamos con el consumidor, pues realmente no sacábamos el potencial de estas tecnologías. Y para obtener un modelo totalmente disruptivo y que favorezca a todos los actores del sistema energético, teníamos que crear un sistema que los conectara a todos entre ellos. Es ahí cuando nos topamos con la tecnología blockchain, que nos permite pues, justamente eso, trazar todos estos datos, conectar a todas estas personas de una forma segura y además disponer de nuestro propio sistema de pago. Es ahí donde nace el proyecto Pylon Network y que básicamente se trata de un marketplace de energía verde que integra su propio sistema de pago. Ahora, para explicarlo mejor, voy a presentaros a dos personas para que os pongáis un poco en su situación y podamos entender bien el proyecto. Os presento a Domenico. ¿Alguien de esta sala podría decirme cuál es el problema que tiene Domenico? Exactamente. Domenico, al igual que todos nosotros, pues tiene un problema y es que cada día los precios de la electricidad son más caros cuando el precio de generación de energía renovable pues cada día es más competitivo. Pues ahí hay un problema que tenemos que solucionar. Por otro lado, tenemos a Francesca. ¿Alguien sabría cuál es el problema de Francesca? Exactamente. Francesca tiene en su propio tejado la generación de energía más competitiva, pero no sabe qué hacer con los excedentes de energía. Pues bien, imaginen que Francesca pudiera venderle virtualmente de forma sencilla todo su excedente a su vecino Domenico. Ahora, imaginaros
que todos estas Francescas y todos estos domenicos estuvieran interconectados entre ellos y pudieran pues compartir y toda esta energía, ¿no? Se trataría de un modelo totalmente disruptivo que cambiase la forma de la que ahora tenemos de ver el mercado energético. Pues bien, eso es lo que pretendemos con Pylon Network. Lo que hacemos es combinar diferentes tecnologías, pero al combinarlas, pues lo que hacemos es obtener realmente un potencial mucho mayor. Lo que hacemos es combinar el blockchain junto con dispositivos de medición inteligente y todos ellos conectados a fuentes de generación y almacenaje de energía. El pilar de Pylon Network es Cleanergy Metron. Cleanergy Metron es un monitorizador inteligente de energía basado en tecnologías blockchain. Además, integra su propio sistema de pago. ¿Qué nos permite este dispositivo? Además de todas las funcionalidades como son el análisis de consumos, consejos, control de dispositivo, pues esta tecnología blockchain lo que nos permite es trazar todos estos datos. ¿Quién, cuándo y dónde ha producido o consumido cada kilómetro? Además, nos permite una transparencia, puesto que todos estos datos son trazables y son públicos. O sea, se pueden comprobar y pues nos da una transparencia que el actual mercado pues no tiene. Este es el modelo de Pylon Network. En pocas palabras, voy a explicarlo. Cuenta con 3 actores principales: los productores de energía, los consumidores y las cooperativas. Los productores generarán una criptomoneda que será la que van a utilizar los consumidores para pagar sus facturas eléctricas a las cooperativas. Por la parte de los productores, utilizar este sistema lo que les va a ayudar es a conseguir una pequeña ayuda que pueda amortizar un poco antes las instalaciones. Los consumidores, además de los beneficios que va a obtener por la utilización del Metron, que van a reducirle sus consumos, pues utilizando este sistema de pago pues podrán obtener precios un poco más competitivos. Al final, esta plataforma, el beneficio que le da a la cooperativa también es mejorar, optimizar todos sus procesos internos y que a continuación nos presentará Alex cuáles son pues, las ventajas de estos sistemas. Vamos a realizar el piloto, vamos a simular estos modelos dentro de la cooperativa Goyener, la cual nos está ayudando con el desarrollo del piloto. Y una vez demostrado este proyecto, este piloto, pues abriremos las puertas a cualquier otro tipo de cooperativa que quiera utilizarlo. Os presento un caso estudio, ejemplo, en el que nosotros tenemos en mente, y es que utilizar esta plataforma para el caso de Domenico le podría ayudar a reducir un 15% el coste de su factura eléctrica. Para el caso de Francesca, puesto que va a poder recibir una ayuda extra de todo el excedente que no puede monetizar ahora, pues conseguirá amortizar un poco antes las instalaciones. Ahora Alex de Goyener os explicará pues, cómo esta plataforma, este proyecto puede ayudar a las cooperativas energéticas. Bueno, a nosotros cuando nos vinieron la gente de Cleanergy a mostrarnos el proyecto, pues la verdad es que al principio nos costó un poco entender cómo funcionaba todo y cómo iba todo engranado, ¿no? Pero bueno, poco a poco fuimos viendo el potencial que tenía lo que nos estaban mostrando, y aunque en la prueba piloto nos vamos a centrar en lo que es la facturación o la microfacturación de energía de los usuarios, y luego también en incentivar lo que es el pago del excedente del autoconsumo, que hoy en día pues no los autoconsumidores que tienen excedente de sus instalaciones o lo tienen que verter sin ningún tipo de retribución a la red o lo tienen que inyectarlo pues en una resistencia o demás pues para no vertirlo, pues aparte de esas ventajas, que es lo que vamos a intentar demostrar en el piloto, lo que sí vimos es que tenía potencial pues para aplicarlo en otras áreas en las que también estamos trabajando en la cooperativa, ¿no?
Y eso, bueno, aunque aún lo estamos, vamos a decir, analizando a nivel de borrador internamente, sí vemos que, por ejemplo, el Metron puede tener una aplicación con consumidores vulnerables y se puede usar como una especie de, vamos a decir, contador de prepago, en el sentido de que se puede llegar a controlar lo que está consumiendo una persona y que esa persona de alguna manera controle su gasto, pues haciendo pues como recargas de ese contador, y de esa manera pues puede gestionar su consumo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también vemos que tiene potencial para que los mismos pylons no se usen solamente en el circuito de pago de la cooperativa a nivel de electricidad, sino que estamos estudiando los pylons, van a ser las monedas dentro de este sistema, se puedan usar como moneda alternativa en otro tipo de circuitos, es decir, abrir el uso de esa moneda pues al comercio local y para el impulso de la economía local. De alguna manera lo que estamos buscando es una especie de economía circular donde los usuarios de la cooperativa podrán crear moneda, usar esa moneda y volverla a reutilizar dentro del circuito. Es decir, crear una especie de economía circular, que ahora está tan de moda el término. Y básicamente esas son las potencialidades que le vemos a nivel tecnológico. Pero luego también el interés que tenemos en la cooperativa es que este tipo de tecnología va muy alineado con, de alguna manera, las ideas y, vamos a decir, no sé cómo definir la palabra, sí, las directrices, o bueno, que tienen las cooperativas. No son directrices, pero bueno. ¿El qué? Sí, filosofía, vamos a decir. Porque el blockchain básicamente es un sistema descentralizado. Y nosotros lo que buscamos precisamente es una generación distribuida, que es una generación descentralizada. Y a su vez también el tipo de gobernanza que buscamos en las cooperativas también es descentralización. De hecho, dentro de Goyener, una idea común, el tratar de evitar la concentración de poder en los órganos de la propia cooperativa, y que el poder ese sea lo más distribuido posible. En ese sentido, está muy alineado pues con los ideales que tenemos en Goyener. Y básicamente un poquito esa es las mayores ventajas que vemos, tanto a nivel tecnológico como a nivel filosófico. Y luego, bueno, que también es parte de una de las soberanías que estamos buscando dentro de la cooperativa, no solamente la soberanía energética, no solamente la soberanía alimentaria, sino que también buscamos una soberanía económica, soberanía monetaria, por decir de alguna manera, creando nuestro propio dinero, creando no solamente de electricidad, bienes y servicios. Y un poquito esa es las ventajas que vemos a este tipo de tecnología, y por eso pues bueno, estamos participando en el piloto, y nuestra idea es que cuando validemos el modelo en el piloto se extienda al resto de cooperativas que lo quieran usar o lo quieran adoptar. Con lo cual no solamente estará concentrado en la cooperativa Goyener, sino que será un modelo que estará distribuido entre todas las cooperativas que quieran tomar parte en el mismo. Y eso permitirá pues que no sean solamente cooperativas de aquí, sino que pueden ser cooperativas de cualquier parte de Europa o incluso de cualquier parte del mundo, que podrían estar tranquilamente conectadas a través de esta red. Y un poquito ese es un poco la idea que vemos a largo plazo, ¿eh? A corto plazo vamos a trabajar el piloto, vamos a validar el modelo y vamos a ver que funciona. Y a medio largo plazo, pues lo que queremos es que este modelo se extienda a más cooperativas. Y un poco más.
Gracias, Alex. Bueno, ahora voy a explicar muy por encima lo que es el blockchain y cómo lo aplicamos al proyecto Pylon. En el blockchain es una base de datos descentralizada, la cual pues, se sostiene mediante la participación de diferentes actores. Se llaman nodos. Estos nodos se encargan de validar todas las operaciones dentro de la cadena de bloques y esto es lo que básicamente le da la seguridad a la red. Crea una confianza porque todos estos datos no se pueden ni modificar ni replicar, únicamente se validan por todos los participantes y ese es el principio básico del blockchain. El blockchain se puede utilizar para diversas aplicaciones y nosotros lo hemos enfocado a la parte de la energía, el control de los datos en blockchain, pero de las operaciones que se realizan dentro de Pylon Network. El blockchain es la tecnología, pero tiene diferentes tipos de algoritmo. Algunos de vosotros conoceréis el Bitcoin, se oye mucho ahora por las noticias. Bueno, el Bitcoin es un blockchain, pero su algoritmo se llama prueba de trabajo. Dentro de esta red, todos los nodos compiten entre ellos para obtener una recompensa. En este caso, la recompensa es la criptomoneda Bitcoin. Esta competición por la recompensa dentro de esta red, pues requiere una cantidad de energía inmensa. Para que os hagáis una idea, solamente el mantenimiento de la red de Bitcoin consume la misma energía que toda Irlanda. O sea, es una moneda que es totalmente insostenible y vamos a ver hasta dónde llega. Nosotros no podíamos utilizar este sistema y para ello hemos desarrollado nuestro propio algoritmo para nuestro propio blockchain, ¿no? Lo hemos llamado prueba de cooperación. Este sistema, a diferencia del otro, requiere muy poca energía para validar todas las operaciones, puesto que para poder participar dentro de esta red, a diferencia del anterior, tienes que estar federado. Nosotros vamos a dar permisos a quien quiera entrar dentro de esta red para protegernos también a la hora de recibir algún ataque, ¿no? Bien, esta es la moneda que hemos creado, se llama Pylon Coin, y lo que pretendemos es fomentar la cooperación entre los participantes de la red. De esta forma, cada participante va a recibir una recompensa justa en función del trabajo que haya realizado. El blockchain también nos permite tokenizar activos, o sea, podemos generar unos tokens que representen una instalación renovable, por ejemplo, y pues todo esto nos va a facilitar la copropiedad de instalaciones renovables. Al mismo tiempo, podemos ofrecer unos dividendos en función del número de tokens que uno tenga. Pues esto va a agilizar mucho pues poder compartir instalaciones renovables. Además, los smart contracts también es una tecnología muy novedosa que pues, nos va a facilitar realizar lo que son los contratos bilaterales, los PPAs y compras a futuros. Esto lo vamos a gestionar ahora, lo vamos a validar, vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología, pero tenemos muy claro que va a suavizarlo y a agilizarlo todo mucho más. Para desarrollar el proyecto, nosotros hemos realizado una ronda de financiación que se llama ICO, es una Initial Coin Offering. Lo que hacen es sacar a la venta unas participaciones, unos tokens, que representan pues, una participación del proyecto. Este es el roadmap. Nuestra idea es para finales del 2018 tener ya las pruebas simuladas dentro de Goyener y ya posteriormente pues, ampliar el proyecto a otra escala. Estos son los socios colaboradores. Contamos con Goyener. Contamos con la cooperación de fabricantes de tecnología renovable, asociaciones de financiación y, bueno, básicamente estos son nuestros socios. Contamos con otros colaboradores, pero no hemos visto. Y básicamente eso es todo. Esperemos que les haya gustado. Se trata de una plataforma que lo que va es a beneficiar, a ayudar a todos los participantes del modelo energético y creemos que, bueno, que es una herramienta muy potente que vamos a ver hasta dónde podemos optimizarla y qué beneficios puede ofrecer. Así que muchas gracias. Ahora abriremos la ronda de preguntas, dudas y demás.
Muchas gracias, Eugenio y Alex, a los dos. Tienes a brevedad. Supongo que habrán surgido muchísimas dudas o se habrán mantenido algunas que ya se traían desde casa. Y, bueno, pues galdera saio bat egingo dugu orain, edozeinek eduki dezaken kezkak argitzeko. Denak batera ez mesedez, no todos a la vez, por favor. Bai. Un par de preguntas, a ver, para empezar, empezando por el final, los tokens, ¿qué se puede traducir? ¿Como participaciones o acciones de qué? ¿De instalaciones renovables o de todo el sistema de la financiación de toda la plataforma? Espera, igual te hago las dos preguntas y luego contestáis para que se escuche mejor. Y luego, ¿cómo afectaría a futuro la red de distribución o los peajes? Porque, claro, si vas a tener una contraprestación o a través del marco regulatorio, va a desincentivar de igual manera el autoconsumo, ¿no? Y eso, pues, ser una traba para fomentar este tipo de intercambios. ¿Explicas lo de los tokens? Bueno, los tokens, explico lo de los tokens. Hemos hecho una ronda de financiación, la ICO, y la venta de esos tokens representan toda la plataforma, todo lo que engloba la plataforma Pylon Network. Lo que he explicado de la tokenización de activos, eso va a ser para más adelante, se va a ofrecer poder financiar instalaciones renovables y cada inversor de esas instalaciones tendrá un asociado un número de tokens y esos tokens pues le darán unos dividendos en función de la energía o de la explotación de esa plataforma. Por la parte de la energía, que decías de la red de distribución, nosotros no actuamos sobre la red de distribución. Lo que estamos creando es una economía, generamos una criptomoneda, pero no transferimos la energía dentro de la red eléctrica. O sea, lo hacemos de forma virtual. Estamos vendiendo la energía de forma virtual. No sé si eso se entiende. ¿Podrías explicarlo un poquito, por favor? Exacto. Lo que se hace es generar una criptomoneda que después se va a poder utilizar para comprar energía. ¿Por qué? Porque esta criptomoneda la van a aceptar las cooperativas energéticas como un simple método de pago. Es sin más. A ver. Sí. Sí. Por el marco regulatorio existente, el fomento de las instalaciones de autoconsumo está censurada o cargada con los peajes, ¿no? Sí, entonces, no. A ver, el tema... si podéis ver, ¿esto igual funciona fenomenal en Alemania o en Estados Unidos? No, ya sé lo que... A ver, el tema es que esta energía, a ver, para que nos entendamos, cuando hay un excedente en el autoconsumo y esa energía se vierte a la red, va a la red y ya está. Y ahí se consumirá por quien la consuma. El tema de Pylon Network es lo que hace es, bueno, tú has vertido una cantidad de energía a la red, ¿no? Tú eres un autoconsumidor, tienes tus placas y has vertido una cantidad de energía a la red. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente tú has vertido esa cantidad de energía a la red, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema es decir, bueno, con el Metron hemos comprobado que tú has vertido esa energía a la red, que tú no la has consumido, y por eso vamos a generar una criptomoneda, que es el Pylon Coin, que va a ser el valor equivalente a esa energía que tú has vertido. El valor va a ser variable, pero la idea es que ese valor esté basado en el precio del mercado mayorista de la electricidad. Con lo cual, esa moneda va a representar la energía que tú has vertido a la red. Y tú tienes esa moneda, que tiene ese valor. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí, ¿no?
Hasta ahí lo hemos entendido todos. Bien. Y ahora viene... Bien. Y ahora viene lo que vamos a llamar el truco del almendruco. Y el truco del almendruco es, bueno, yo tengo esas monedas que me han dado por ese excedente que he vertido a la red. Bueno, si esas monedas que yo tengo me las acepta alguien, tendré un valor. Tendrán un valor y las podré usar para algo, ¿no? Es un dinero que creo yo y que tendrá un valor si alguien me lo acepta. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí sí? O sea, es como si yo hago un cheque o un papelito que digo, vale 5 euros. Si alguien me acepta ese papel que yo he escrito con 5 euros, ese papel valdrá 5 euros para mí. Eso sí, ¿no? Hasta ahí sí. Bien. Pues los Pylon Coins es algo parecido, solamente que no escribes tú ese papelito. Ese papelito está escrito en el blockchain, el cual certifica que tú realmente has vertido esa energía a la red. Y entonces el resto de participantes de la red, del Pylon Network, aceptan el valor de esa moneda que se ha generado. Y el principal actor de esa red es la cooperativa. ¿La cooperativa qué hace? Tú cuando vas con esa moneda que tú has generado y que vale, pues yo qué sé, 5 euros o 50 céntimos, me es igual, y vas a pagar tu factura de electricidad con esa moneda, la cooperativa te la acepta. Y la cooperativa dice, bien, de acuerdo, dame esos 5 euros y me estás pagando la electricidad. Hasta ahí ya hemos llegado, ¿no? Bien. Y ahora la gente dice, ¿y la cooperativa luego cómo paga la energía si le han dado esos 5 euros que han salido ahí de la nada? ¿No? Bien, pues la cooperativa lo que hace con esos 5 euros, bueno, 5 euros, con esos Pylon Coins, es volverlos a vender a la gente de la red que lo solicite. Con lo cual, ya tiene sus 5 euros para pagar la energía. Y el que ha comprado esa moneda tiene una moneda que vale esos 5 euros. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues ese que ha comprado esos 5 euros dirá, bueno, y ahora yo, cuando me llegue la factura de electricidad, pagaré la electricidad con esos Pylon Coins y le vuelvo a pagar a la cooperativa. De alguna manera se crea un circuito en el cual lo que vas haciendo es de alguna manera adelantando un dinero, y ese dinero que se va adelantando se va reflejando en esas monedas. Evidentemente, este circuito tiene unos límites. No puedes generar toda la moneda que te dé la gana, porque al final generas una hiperinflación y entonces no tendría ningún valor la moneda. Y eso es lo que se quiere validar en la prueba piloto, en el sentido de intentar encontrar las fórmulas para poder equilibrar esa masa monetaria que va a estar girando en constante movimiento dentro de lo que es la cooperativa. Por eso es tan importante que el circuito donde se acepte esa moneda, cuando pase la prueba piloto, se expanda y se agrande. Porque al final, el dinero de hoy en día tiene su valor porque nos lo aceptan en los sitios, no porque haya un respaldo por detrás de algo en concreto. Y la base de las criptodivisas es ese. El valor se lo da la propia red de la criptodivisa. Y entonces el Pylon Network, todos los que estén dentro de lo que es la red, los Pylon Coins tendrán un valor. Fuera de esa red no tendrá valor esa moneda. Dentro de esa red sí. Es como si estuviésemos pues intentando pagar con dólares aquí, no nos lo aceptarían, pero si vamos a Estados Unidos sí nos los aceptarían. Con el Pylon Coin igual. Dentro de la red, de todo el mundo que esté dentro de la red del Pylon Network, aceptará esa moneda. Quien esté fuera de la red, pues evidentemente no la aceptará. Y básicamente es eso. ¿Ahora se ha entendido mejor o...? Sí, vale. ¿Quién va a participar en esa experiencia piloto? A ver, siguiente. A mí no me ha quedado de claro porque aún no os he entendido que es una generación centralizada, que se hable una ronda, que no sé, y a ti, sin embargo, te he entendido que la generación es que se genera según el exceso de los que son autoproductores. Y la segunda pregunta sería si el sistema es abierto, quiero decir, si tú, el controlador de consumo, tiene que ser ese controlador de consumo o puedes poner otro controlador de consumo, porque si no, al final se puede convertir en que no sea un sistema distribuido. Sí,
Lo que he dicho antes de la ronda de financiación no es la misma moneda, el Pylon Coin, es el Pylon Token. El Pylon Token es el que representa el valor de toda esta plataforma. La ronda de financiación ya se ha cerrado y, o sea, esa parte de compra de Pylon Tokens ya no estaría disponible. Y lo que es el dispositivo de medición, el Metron, es el que tiene que ser instalado porque es el que realmente valida y nosotros tenemos la certeza de que todas esas operaciones dentro de la plataforma pues son válidas. ¿Se van a poder instalar más? Pues más adelante pues miraremos la forma de poder ampliar este sistema a otros dispositivos de medición, pero en la prueba piloto únicamente se va a poder utilizar este dispositivo, sí. De alguna manera, lo que comenta Eugenio de los tokens iniciales, para entendernos, se ha hecho una especie de crowdfunding y en ese crowdfunding lo que se han repartido ha sido una moneda que no tiene nada que ver con el Pylon Coin, y esa moneda sí va a estar en el mercado y fluctuará libremente y tendrá el valor que quieran darle los usuarios que la compren o la dejen de comprar. Básicamente ese token que va a estar en el libre mercado, ese pues va a fluctuar a su aire, y de los que la compren, de alguna manera lo que estarán haciendo será apoyando esta prueba piloto, porque más adelante, cuando se valide el modelo y demás, la intención es abrir una ronda de financiación más amplia para poder desarrollar de una manera más, vamos a decir, no sé cómo explicar. Sí, básicamente abrir la ronda pues para hacer nuevas instalaciones y de alguna manera pues desarrollar la plataforma para que se pueda adaptar pues a los procesos internos que puedan tener otras cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, nosotros en Goyenner pues funcionamos de una manera, tenemos una plataforma interna que usamos pues para nuestra gestión, pero bueno, habrá otras cooperativas que tendrán otro tipo de plataforma. Entonces, lo que se hará pues será desarrollar de alguna manera pues diferentes, vamos a decir, no diferentes plataformas, sino diferentes maneras de que esas plataformas se puedan adaptar a la red de Pylon. Y luego, lo que sí es abierto es el código. O sea, el código es abierto y eso lo puede ver cualquiera. Quería preguntar un poco sobre cómo planteáis construir la propia blockchain. O sea, habéis hablado sobre un nuevo algoritmo de consenso, ¿no? Que no tiene nada que ver con el de Bitcoin ni nada. Entonces, claro, me gustaría saber, o sea, cómo se crean los nodos, o a ver si vosotros sois los que creáis los nodos. Y claro, entonces sí que tiene un límite, o sea, sí que está la red limitada por vosotros, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Para dar seguridad a nuestra propia blockchain, lo que tenemos que hacer es limitar, o sea, certificar quiénes son los nodos que se adhieren a la plataforma. Nosotros estamos en contacto con los desarrolladores de Faircoin, no sé si te sonarán. Son unos desarrolladores que su algoritmo de minería es prueba de cooperación. De ahí podemos obtener estas bases que nos van a permitir, pues eso, certificar a cada uno de los participantes de la red para prevenir entradas de agentes externos que puedan hackear la propia red de Pylon Network. Esa es la idea. Entonces se creará una bolsa para comprar y vender estos bitcoins, Pylon coins también. ¿Quién gestionará esa bolsa? ¿Sería Goyenner o algo independiente? Sí, se crearán exchange, pero de la propia moneda Pylon Coin. El Pylon Token estará en un exchange libre que representará el valor de la plataforma, pero el coin, pues sí, se pondrá en exchange gestionados dentro de la plataforma. Las propias cooperativas podrán ser esos exchanges que gestionen la compra y venta de la criptomoneda, el Pylon Coin, para el pago de esta energía. Sí, las cooperativas
cooperativas básicamente lo que harán serán de intermediarios en los intercambios. Nada más. Hola. Entiendo que hay un cambio mercantil entre el excedente que inyecta una instalación de autoconsumo a la red eléctrica y otro que la puede aprovechar y la consume. Pero comentabais también que existe la posibilidad de que instalaciones aisladas puedan generar esa energía sobrante o puedan, no, que se pueda aprovechar esa energía sobrante de una instalación aislada. Y, no se inyecta en la red, entonces. Sí, lo que queremos validar es ver hasta qué punto podemos monetizar ese excedente de energía en las instalaciones aisladas, porque van a prestar un servicio a la plataforma por el tema de gestionar todas estas operaciones con la energía excedente de esas instalaciones. Vamos a intentar focalizar la mayor parte del consumo de mantenimiento de toda esta red en las instalaciones renovables. Pero ya te digo que eso es lo que tenemos que validar, hasta qué punto podemos monetizar a esas instalaciones aisladas. Sí, yo quería preguntar hasta qué niveles de seguridad tiene la moneda Pylon, ¿cómo se llama? Se usará menos energía que el Bitcoin. El Bitcoin es seguro porque usa muchísima energía, ¿no? Según tengo entendido. ¿Hasta qué punto es segura? Bueno, vamos a empezar en un ambiente controlado, con pocos participantes, pero la seguridad que nosotros le damos a la plataforma es a la hora de que certificamos quién puede acceder a esta plataforma. O sea, el Bitcoin es una plataforma abierta y pueden entrar nuevos mineros dentro de esa red. Entonces, lo que hace Bitcoin es recompensar a los mineros que descifran el acertijo, entre comillas, y por eso cada vez hay más mineros, aumenta la dificultad para obtener esa recompensa y por eso es más segura también. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en certificar todos estos nodos y creemos que va a ser totalmente segura con este sistema, ¿no? Sin ninguna duda. Hola, buenas tardes. Creo que he llegado a entender un poquito el funcionamiento del sistema, sobre todo de cara al productor, al que hace autoconsumo, que produce y el excedente, como explicáis, lo ha vertido. No se vierte, no termino de entender en qué papel puede jugar en todo este sistema el consumidor, el que es miembro de una cooperativa, en este caso Goyener, que solamente es consumidor, que no tiene una fuente productora, entonces como consecuentemente no hay. Entonces no sé exactamente dónde colocar al que es exclusivamente consumidor. Consumidor. Bueno, el consumidor, por un lado, lo que hace cuando consume con Goyener y usa los Pylon Coins para consumir es ayudar al autoconsumidor a que amortice antes su inversión. De alguna manera es vamos a decir, un mecanismo solidario, entre comillas, y que funciona solamente hasta que amortice la instalación, el autoconsumidor. Una vez que amortiza, ya no genera más Pylon Coins. La ventaja que va a tener el consumidor de cara a futuro, más que con el sistema de micropagos y demás que vamos a testear ahora en el piloto, que ahí lo que se busca también es un poco el quitar estrés financiero a la cooperativa, lo cual, bueno, nos ahorrará unos pequeños costes que, bueno, se intentará repercutir a la gente, pero bueno, serán mínimos. La idea va orientada hacia lo que es el tema de los PPAs. Los PPAs son acuerdos que se hacen con productores, los cuales se cierra un precio fijo por la energía durante un periodo largo de tiempo, ¿no? El Pylon Coin lo que nos va a permitir es poder jugar con un poquito más de margen que el resto, en el sentido de que podremos incentivar dentro de ese acuerdo bilateral de compra de energía a largo plazo que se haga, pues
metiendo no solamente los euros, sino metiendo igual un pequeño plus en Pylon Coins, lo cual nos puede dar una ventaja competitiva a la hora de conseguir el acuerdo pues con esos productores, ¿no? Que el productor gane un poquito más que solamente con los euros, y eso nos beneficia a nosotros pagando un poquito menos por esa energía. Y es un poquito, eso es lo que estamos mirando a medio plazo. A corto plazo en la prueba piloto, los ahorros van a venir por la parte de la gestión que haga el Metron. El Metron es el Smart Meter que está en el sistema y el que va a permitir gestionar mejor los consumos de energía. Poco más, no por el uso del Pylon Coin en sí, pero el Metron lo que te permite es usar los pylons que de otra manera pues no podrías usarlos. Blockchain respecto a Bitcoin, de información, el sistema de nodos se basa en la competitividad para resolver el acertijo y enganchar el siguiente bloque. Entonces, en ese sentido, la recompensa es en criptomoneda, la propia. ¿Qué ventajas tengo yo en certificarme como nodo en vuestra red? Es decir, yo tengo que competir también, no tengo que competir, es cooperativo. Entonces, ¿qué ventaja adquiero, ¿no?, por certificarme y tener recursos puestos a la red? La recompensa de certificar todas estas operaciones es en Pylon Coin. Y esa moneda después la vas a poder utilizar para pagar la energía eléctrica. La recompensa no es de Bitcoin, o sea, los mineros en Bitcoin, la recompensa es la propia moneda Bitcoin y en nuestro caso es el mismo. Es la Pylon Coin. Pero no tienen que resolver ningún acertijo. Con la prueba de cooperación se van a certificar de un orden determinado cada uno de los nodos dentro de la red y al final recibirá una recompensa en función de la energía que pues, se haya contabilizado con el Metron. El tema es que tú, para poder obtener esa recompensa, la prueba de trabajo que se hace en la red de Pylon es el vertido de excedente de esa energía. De alguna manera, el Metron lo que comprueba es que realmente has vertido esa energía y esa se considera la prueba de trabajo por la cual se te recompensa. Si tú no tienes una instalación renovable que tenga un excedente que vierta a la red, no tendrás recompensa. O sea, la prueba de trabajo en este caso es esa, el vertido, que se hace un vertido de energía a la red, sin ningún tipo de contraprestación. Entonces, para premiar ese vertido que se ha hecho a la red, se dan los pylons. Muy básico. Los pylons surgen cuando hay un excedente de energía que se vierte gratuitamente a la red por circunstancias del mercado en algún país. En los países en los que no es así, ¿tiene sentido todo este network pylon? Entiendo que no, pero no, como no lo entiendo muy bien. Sí, el tema es que por un lado aquí en la prueba piloto se va a hacer con los excedentes del autoconsumo, porque como va a ser una prueba, vamos a decir, en un circuito muy reducido, no podemos meter un productor que produzca, vamos a decir, tropecientos megavatios hora, porque claro, nos va a inundar de moneda y no es posible, ¿no? La idea en mercados en los que ya está, vamos a decir, premiado, o sea que hay un balance neto de por sí, ahí el modelo de negocio que se está buscando es de otro tipo, es más de gestión de la demanda mediante los Metrons, gestión del almacenaje con la Helios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se está buscando otro tipo de modelo, que es diferente a este. De todas maneras, la idea también es lo que he comentado antes. Cuando se hacen PPAs, los PPAs se hacen con productores que vierten a la red, pero vierten con remuneración y se les pagará pues a un precio X. Lo que puede hacer el Pylon Coin y el sistema Pylon Network
es, vamos a decir, dar un pequeño extra a ese productor para que se venga a nuestra red, de alguna manera. Entonces, ese pequeño extra se le daría en Pylon Coins, y esos Pylon Coins se generarían pues en base, pues bueno, eso ya se vería como, vamos a decir, qué tipo de recompensa tendría esa energía que va vertiendo a la red, pero esos Pylon Coins, luego esos productores, que por supuesto están federados y están registrados, luego se los venderían a los consumidores de la cooperativa para que pudiesen pagar su electricidad con esa moneda. Al final volvemos a lo mismo, es realizar un circuito y que en ese circuito circule esa moneda constantemente. La idea, hay que ampliar ese circuito. Si nos ceñimos solamente a lo que es la electricidad, al final, claro, ese circuito se satura y llega un momento en que ya no puedes producir más moneda y ahí se queda. Entonces, el tema es ampliar ese circuito y ampliar el uso de esa moneda. Ahí. Una pregunta doble. Intenta resumir lo que ha dicho alguna persona antes, ¿no? Si yo soy un prosumidor, a veces produzco, a veces consumo, yo interés porque puedo hacer un intercambio sin que tengo que pagar cada vez que subo a la red o bajo a la red, ¿no? Porque quitas un intermediario. Si yo solo soy un productor, y he dicho que se le va a ofrecer algún extra para que venga a la red. Pero si solo soy un consumidor, la única ventaja o la ventaja que me puede traer comprar o pagar en Pylon Coin sería que me resulte más barato. ¿Y cómo me puede resultar más barato? ¿Otra vez porque has quitado un intermediario o cuál es la idea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda va sobre los metrons, porque me parece que ahí está el crux de todo. Si los metrons se pueden hackear, hay un problema. Y lo otro es, ya existen los medidores inteligentes. ¿Quién prevalece o cuál prevalece? ¿El metron o el medidor digital ya instalado? Yo contesto una parte. La primera parte, ¿cuál era la pregunta? Es que estaba con el segundo del este. Como consumidor, ¿cómo consigo la electricidad más barata, ¿no? Por el sistema? Bueno, la idea es que a nivel de electricidad, cuando se consigan cerrar PPAs con productores, eso de alguna manera nos dé una estabilidad en los precios y podamos pagar, vamos a decir, un precio un poquito más bajo que lo que podamos conseguir en el mercado. La idea es que cuando se amplíe el circuito de los pylons y entren comercios también en este circuito, los propios comercios también incentivarán el que se use ese pylon para, como vamos a decir, como una especie de mecanismo de fidelización de la gente. Con lo cual, esos comercios seguramente también intentarán, ofrecerán descuentos, etcétera, etcétera, dentro de lo que es la red Pylon para que la gente se mantenga. De alguna manera, ahí lo que se busca es, por un lado, un pequeño ahorro en la electricidad. En la electricidad nunca vas a poder ahorrar un montón. Vas a poder ahorrar por la gestión que te haga el metron de tu consumo, no por la compra de electricidad en sí, porque sabemos que el mercado eléctrico está muy ajustado a los precios de mercado y ahí hay poco donde rascar. La idea es que cuando se amplíe el circuito del metron a otros usos y a otros circuitos, ahí sí se empieza a generar una economía que pueda beneficiar el que la gente use esos pylons para la compraventa de bienes y servicios. Eso por un lado. Y luego el tema del hackeo y eso ya no sé, ya no controlo cómo lo van a gestionar, pero lo que sí te voy a decir es que lo que va a prevalecer cuando se hagan lo que son las lecturas a la hora de hacer el cobro de facturas, va a prevalecer el contador de Iberdrola. Lo que va a hacer el metron, va a ser ir, vamos a decir, la idea es que te va a ir haciendo microcobros para que tú veas cómo estás gastando más que electricidad, que veas cómo estás gastando el dinero, porque muchas veces la gente
pues igual ve que tiene, pues eso, me he gastado 40 kilovatios hora, y dices, pues 40 kilovatios hora no. Pero si tú le dices, no, pues te has gastado 5 euros, pues la gente igual dice, hostias, igual tengo que bajar un poquito o gastar un poquito menos porque, joder, me he gastado 5 euros, no me he gastado 40 kilovatios. Entonces, un poquito la idea es esa. Esa microfacturación, al final, cuando llegue la factura real de la cooperativa, la idea es que haya un ajuste entre lo que te está diciendo el Metron y lo que te dice Iberdrola. Y en esa última factura, pues ahí será el ajuste, tanto a favor como en contra. Y al final terminas pagando pues como si hubieses pagado una factura normal. Lo único que lo que se te hace es que tú veas cómo estás consumiendo esa energía, pero vamos a decir de una manera de que tú veas que es dinero, vamos a decir. Esa es un poquito la idea que hay detrás de monitorizar ese consumo. Y que realmente pues te esté quitando dinero con Pylon Coins, que es lo que de alguna manera la ventaja que le da a la cooperativa a nivel de quitarle estrés financiero. Un poco más. Y luego lo del hackeo del pues no sé, eso ya... Sí, el hackeo es lo que he comentado antes. El certificar quiénes son los partícipes de esta plataforma, pues es lo que nos va a dar la seguridad. Vamos a ver cómo van incorporándose nuevos partícipes, hasta qué límite tiene, pero se va a testear. Sí, yo veo un problema con el tema de la seguridad porque en cualquier blockchain del mundo, por ejemplo, yo lo que hago es que yo lanzo una transacción y una transacción puede ser mandar unos bitcoins de mi cuenta a la cuenta de otra persona. Entonces yo solo mando a través de un nodo, pero todos los demás nodos pueden verificar que yo tengo saldo efectivo para que eso suceda. Es decir, yo no puedo enviar 5 bitcoins si solo tengo 3. Pero de esta manera tú lo que quieres es que cuando produces un excedente, el Metron eso lo traduzca en una transacción que le dé dinero. Pero realmente el resto de nodos no pueden saber si eso es cierto o no. Es decir, si el Metron está fallando, ¿quién va a detectarlo? Sí, los Metrons se van a certificar, la instalación del Metron se va a certificar. Vamos a ver, para eso contamos con el apoyo del otro medidor, que realmente sí que contabiliza toda la energía, y con eso vamos, ahora en la simulación vamos a ver la fiabilidad del Metron, cómo hace esas lecturas, cómo certifica todas estas operaciones, y vamos a comprobar con respecto del otro medidor hasta el punto que nos da esa seguridad. Cuando ya realmente se implemente, esta comprobación se va a seguir manteniendo. O sea, al final, al cabo de un mes, pues vas a poder comprobar si toda esa generación de energía se corresponde con la lectura oficial del otro contador. Bueno, depende. Tú puedes generar los Pylon Coins también a posteriori cuando certifiques que realmente has hecho vamos a decir, ese vertido. O sea, tú puedes registrar ese vertido y cuando llega, al final, como tú controlas de alguna manera cuándo se va a generar eso, o cuándo se va a hacer ese balance neto, entre comillas, porque al final lo que planteamos en el piloto es que cuando tú viertes a la red, lo que tú viertas a la red se te remunera en Pylon Coins. Eso puede ser en el momento, como tú dices, oye, pues se ha hecho así y me lo remuneras en el momento, o puedes hacer un balance neto mensual, o yo qué sé, o semanal, o como se estipule en la prueba piloto. O sea, vamos a decir que la prueba piloto básicamente va a ser para validar todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien me manipula el Metron? ¿Y qué pasa si falla no sé qué? ¿Y qué pasa si hace no sé cuántos? De alguna manera no se pueden prever todas las casuísticas a nivel de simulación, pero sin embargo cuando se teste en el piloto sí que vamos a poder ver muchas de las casuísticas que se van a dar en la prueba real. Y entonces ahí es donde pues haremos los ajustes. O sea, de alguna manera no es algo que está ya concretado y terminado y ya definido, sino que la prueba piloto se va a usar para estas cosas. Eugenio, una pregunta. ¿Cuál va a ser, digamos, la cantidad de Metrons que tenéis planteados para esta primera fase con la cooperativa? ¿Y qué va a suponer o qué exige ese Metron en
en cuanto a instalación, medición o una casa cualquiera? Sí, la simulación vamos a incluir entre 50 y 100 monitorizadores, vamos a ver qué tipo de perfiles se adecuan más a nuestras necesidades para poder pues tener todo el tipo de usuarios diferentes. Y el tipo de instalación es un simple medidor inteligente que se coloca al lado del cuadro eléctrico de una vivienda y contabiliza pues todo el consumo de esa vivienda. Va a ser una instalación que la vamos a realizar el equipo de Cleanergy, y cualquier usuario de la cooperativa Goyener que se adapte a las necesidades de simulación que nosotros tenemos pensadas, pues puede participar libremente. Así que estáis todos invitados. Sí, la conectividad será a través de Wi-Fi. Sí. Sin embargo, cuando se teste en el piloto, sí que vamos a poder ver muchas de las casuísticas que se van a dar en la prueba real. Y entonces ahí es donde pues haremos los ajustes. O sea, de alguna manera no es algo que está ya concretado y terminado y ya definido, sino que la prueba piloto se va a usar para estas cosas. Eugenio, una pregunta. ¿Cuál va a ser, digamos, la cantidad de metrons que tenéis planteados para esta primera fase con la cooperativa? ¿Y qué va a suponer o qué exige ese metron en cuanto a instalación, medición o una casa cualquiera? Sí, la simulación vamos a incluir entre 50 y 100 monitorizadores, vamos a ver qué tipo de perfiles se adecuan más a nuestras necesidades para poder pues tener todo el tipo de usuarios diferentes. Y el tipo de instalación es un simple medidor inteligente que se coloca al lado del cuadro eléctrico de una vivienda y contabiliza pues todo el consumo de esa vivienda. Va a ser una instalación que la vamos a realizar el equipo de Cleanergy, y cualquier usuario de la cooperativa Goyener que se adapte a las necesidades de simulación que nosotros tenemos pensadas, pues puede participar libremente. Así que estáis todos invitados. Sí, la conectividad será a través de Wi-Fi. Sí. Sí, sí. Correctamente. No, con Wi-Fi, sí. Correctamente. Y eso también, esos dispositivos, lo que pretendemos es que la cooperativa también interactúe entre el consumidor. Es una herramienta también para las cooperativas, puesto que las cooperativas van a poder controlar determinados dispositivos con el consentimiento del consumidor, obviamente, y con eso pues también van a poder conseguir en determinados momentos controlar la demanda instantánea de ese instante. Sí. El Pylon Coin, ¿cómo funciona la cotización? Es decir, el valor de la moneda es el valor del precio de la electricidad, ¿entendido? O profundizar un poquito más sobre cómo funciona eso, ¿no? Y si puede generar... Si para ser blockchain debería ser un circuito cerrado o por lo menos con información horizontal para decir cómo va a ingresar y en qué periodos. Entonces, pues un poquito hablar sobre también el tema de la inflación y cómo funcionaría eso respecto al valor de la divisa. Bueno, el Pylon Coin no va a estar en un exchange libre, va a estar dentro de la plataforma. Lo que pretendemos es que tenga un valor bastante estable para que no influya finalmente en el coste de la electricidad. El número de Pylon Coins todavía no está determinado, es lo que vamos a controlar cómo entra, qué cantidad de moneda entra dentro del circuito, hasta qué punto podemos inyectar más moneda para evitar también esa inflación que estabas comentando. Pero todo eso es lo que vamos ahora a simular con diferentes tipos de usuarios y
y vamos a ver de tratar de conseguir ese modelo que haga que sea bastante estable. Y lo que comentábamos antes, si es un circuito cerrado, al final pues estás fomentando esa inflación de la moneda, y lo que se tiene que conseguir también es abrir otras vías, otras salidas a esta moneda para al final que compense toda esta generación de moneda. Pero bueno, el número de consumidores respecto al número de productores es mucho menor, por lo tanto vamos a tener también más posibilidad. Sí. El tipo de cambio lo fijas tú, el valor de la moneda lo fijas, no lo Sí, sí. aplicas a un valor externo como puede ser el precio de la energía comprado por X o no es... Sí. El precio lo queremos traducir a coste de la electricidad en el pool. Queremos simular que ese pylon coin represente energía. Al Sí, final. la idea es, en el piloto, las pruebas se van a hacer basándonos en el coste que va a tener la electricidad en el mercado de mayorista. El tema es que lo que vamos a hacer va a ser intentar que el pylon esté, vamos a decir, en paridad con el euro, en el sentido de que si tú me generas, pues yo qué sé, un euro en excedente, pues que un pylon sea un euro, básicamente, ¿no? Entonces, el tema es que ahí es posible que pueda haber fluctuaciones. La idea es que esas fluctuaciones sean lo menor posible para que no afecte, vamos a decir, al uso de la moneda habitualmente. Que digo que si fluctúa, pues yo que sé, un 0,2, un 0,5% para arriba o para abajo, nadie va a estar ahí yendo a por ese 0,5% y nadie va a notar ese 0,5% cuando paga la electricidad o cuando tiene un pago por el excedente. La idea es que fluctúe, pero que fluctúe muy poquito, siempre va a fluctuar. O sea, si se hace un exchange, siempre va a fluctuar, pero el tema es que eso esté lo más controlado posible, y para eso vamos a hacer el piloto, para poner los mecanismos y los indicadores que nos permitan saber en todo momento pues cómo está la masa monetaria y poder, pues vamos a decir, cambiar igual el sistema, no sé exactamente, o cómo se va a remunerar el excedente, o si va a ser, yo qué sé. Al final en el piloto veremos todas estas cosas. Ahora la verdad es que es especular.